reanudar la grabación, así no os vais a perder nada en la grabación. Y ahora que es justo, son las 7 aquí en punto en España, vamos a empezar la sesión. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Como os decía, en esta sesión vamos a hablar del desarrollo del lenguaje a través del cuento y hemos dividido la sesión en dos grandes bloques. Un primer bloque es el repaso de la investigación y lo que busca es entender cómo nos pueden ayudar los cuentos en relación al desarrollo del lenguaje. Y un segundo bloque es el de la práctica, cómo deberíamos usar estos cuentos. Vamos a hablar sobre lectura dialógica y vamos a hablar también sobre estrategias concretas que nos ayuden en materia de desarrollo del vocabulario. Mirad, leer en voz alta o el cuento, cuando nosotros estamos hablando del cuento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la lectura compartida. ¿Qué es la lectura compartida? La lectura compartida es esta que tiene típicamente entre un adulto y un niño o un grupo de niños, normalmente prelectores, aunque podemos hacerla evidentemente con lectores, pero sabemos que típicamente se da en prelectores. Y cuando nosotros hablamos del uso del cuento, hablamos del uso, en realidad, más del cuento de la lectura compartida. Leer en voz alta ofrece a los niños un contexto de gran alcance para el aprendizaje de vocabulario y de desarrollo del lenguaje. Y de esta frase de un estudio de Bravo, Kiver y Pearson del 2007, yo, si tuviera que destacar algo, lo que destaco es la palabra contexto. La lectura compartida es un contexto de alto valor de aprendizaje. Ahora veremos por qué. No solo de alto valor de aprendizaje en materia de lenguaje, sino en general. La lectura compartida sabemos que ofrece un contexto que nos ayuda a aprender. Y es un contexto que ofrece las condiciones emocionales para el aprendizaje, porque sabemos que para aprender necesitamos tener esta amígdala, este sistema límbico tranquilo para poder acceder a este neocórtex y por tanto sabemos que la lectura compartida es un momento visto por los niños como de calidad, un momento visto muchas veces esperado con emoción, con motivación y esto nos da este filtro emocional que necesitamos pasar, pero además añade muchas más cosas cuando estamos hablando de lenguaje. En primer lugar, os lo decía, este contexto implica un entorno de aprendizaje. Y este entorno de aprendizaje, básicamente, ¿por qué? Porque sabemos que la lectura compartida genera, os lo decía antes, un estado emocional adecuado para el aprendizaje y que genera altos índices de motivación y de atención por parte de los niños. Y esto es justamente lo que necesitamos para aprender. Para aprender necesitamos pasar dos grandes filtros. Un primer filtro es el filtro atencional, es decir, a nuestro alrededor sabemos que ocurren 2 billones de bits sensoriales por segundo y si nosotros queremos enseñar algo, esto que estamos transmitiendo tiene que ser captado. Y por tanto, y pensar que de estos 2 billones de bits sensoriales que ocurren cada segundo, nosotros somos capaces de filtrar únicamente unos 2000, con lo cual captar la atención es complicado porque hay muchas competencia, digámoslo así. Ahora os voy a poner un ejemplo, lo veréis muy claro. Si ahora yo estoy hablando con vosotros, estoy haciendo esta sesión, pero a vuestro alrededor hay mucho ruido, hay mucha gente que entra, que sale, os piden cosas, etcétera, pues ¿qué pasará? Que no estaréis prestando atención a aquello que os estoy transmitiendo, con lo cual no voy a alcanzar vuestro sistema neurológico, ¿no? Por tanto, esta atención, sabemos que cuando contamos cuentos generamos una atención dirigida, los niños quieren saber qué va a ocurrir, por tanto tenemos altos índices de atención y de motivación, porque es visto como un momento de calidad, un momento emocionalmente positivo, cargado de emociones positivas como la curiosidad, la sorpresa, etcétera, y por tanto pasamos el segundo gran filtro del aprendizaje, que es el filtro emocional. Por tanto, el cuento genera un entorno de aprendizaje de calidad. Y no lo dice María Mateo, sino que lo dice Bloom en el año 2000. Además, si estamos hablando de desarrollo del lenguaje, además estamos hablando de que todo ocurre alrededor de un cuento y en este cuento, a través del texto impreso, y sabemos
que en el texto impreso encontramos vocabulario enriquecido. Y vamos a matizar esto. Si pudiéramos dividir nuestro lenguaje en 3 grandes tipologías de palabras, siendo el tipo 1 las que usamos en nuestras comunicaciones diarias, las del tipo 2 las que usamos con nuestros usuarios avanzados del lenguaje, y las del tipo 3 las del tipo técnico, las que están ligadas a un ámbito de trabajo muy técnico, muy concreto. Las que usamos con los niños, ¿cuáles son? Pues las de tipo 1. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ¿cuántas oportunidades tienen ellos de escuchar estas palabras del tipo 2? Pues pocas oportunidades. Porque además sabemos, y esto hay un estudio muy interesante de Tony Steed, que es una lingüista que ha hecho un estudio retrospectivo del nivel de vocabulario que manejaban los niños en los últimos 45 años en Estados Unidos al entrar educación primaria, y ha detectado que hay una pérdida del nivel de lenguaje del 75%. Es decir, esos niños manejan 75% menos de palabras que hace 45 años. ¿Esto por qué? ¿Cómo es posible que en la época de la comunicación estemos perdiendo la base de la comunicación, que es el lenguaje? Pues porque cada vez hablamos menos y cada vez nos hablamos menos y cada vez les hablamos menos y cada vez hablamos peor. Con lo cual, ellos tienen exposición, normalmente estas palabras de tipo 1 tienen poca exposición a las palabras enriquecidas. ¿Qué es lo que ocurre cuando contamos un cuento, cuando leemos un cuento? Que encontramos estas palabras enriquecidas del lenguaje, estos matices del lenguaje. Y además los encontramos en un contexto, con lo cual, y si además les damos a los niños varias lecturas del mismo cuento, ellos pueden ir deduciendo el significado de estas palabras. Mirad, uno de los temas que sale más cada vez nos preocupa más, es el tema de la comprensión lectora. Los niños llegan a codificar con más o menos pericia, con más o menos, más rápido, más lento, pero acaban decodificando. Pero luego hay un segundo gran tema, que es el tema de la comprensión lectora, que cada vez se pone manifiesto que hay una comprensión lectora más baja. Uno de los temas o una de las variables que correlaciona más con la baja comprensión lectora es la pérdida del lenguaje. ¿Cómo van estos niños y estas niñas a entender lo que leen si no entienden las palabras, si no tienen este nivel adecuado de lenguaje, si no tienen palabras, si no tienen matices del lenguaje? La lectura compartida nos da esto, nos da matiz, nos da oportunidad de enriquecer su lenguaje en un contexto. Y esto es importantísimo, porque no es que me da una definición, sino que me escucho esta palabra en un contexto con significado. Y además en un momento en el que tengo un alto nivel de atención y de motivación. Y esto es importante, ¿no lo parece? Y quizá con los más pequeños no nos lo parece tanto, pero por esto yo siempre digo que la lectura compartida debería ser algo que se extendiera en el tiempo, que no quedara solo para los más pequeños, porque aquí, en materia de desarrollo del lenguaje, tenemos mucho trabajo por hacer, y desde mi punto de vista, y a las cifras me remito, cada vez necesitamos hacer más trabajo, más hincapié en este desarrollo del lenguaje. ¿Qué más nos dan los cuentos en relación al desarrollo del lenguaje? Pues los cuentos, típicamente, la lectura compartida se da típicamente en lecturas repetidas. No, normalmente los niños nos van a pedir, si les gusta y si se conectan con la historia, más de una vez, que leamos el cuento más de una vez. Y esto, que a veces nos puede parecer a los adultos muy tedioso, no lo es. No lo es para los niños, porque cada lectura les da una nueva visión. Y además, cuando a mí me están leyendo un cuento con este vocabulario enriquecido y me dan oportunidades distintas de deducir la significación de la palabra, yo acabo integrando este vocabulario en mi práctica, porque yo he sido capaz de deducir el significado de esta palabra en un contexto que tenía sentido. Por tanto, la lectura repetida es importantísima también.
Visto, por tanto, qué nos pueden aportar los cuentos o esta lectura compartida, la siguiente pregunta es ¿cómo debe ser esta lectura compartida? No hay una manera mejor que otra de contar estos cuentos. Tiene que ser una lectura unilateral, simplemente leer lo que pone, tenemos que hacer algo más, etc. Sí que sabemos varias cosas alrededor del papel del adulto y yo diría que ya sabemos muchas cosas y sabemos que el aprovechamiento de este material para el desarrollo del lenguaje será más o menos fructuoso en función del papel que tenga este adulto. Aquellas lecturas en las que se usan altos índices de interacción, es decir, yo genero preguntas para que los niños contesten, etcétera, alrededor del mundo de la lectura compartida, es decir, no es simplemente una lectura lineal, sino que hay una interacción, hay un diálogo, me están ayudando mucho más en materia de desarrollo del lenguaje. Y si además esta interacción es una mediación, es decir, no son preguntas simplemente cerradas de sí o no, aquí o allá, sino que se genera un diálogo alrededor de este cuento, sabemos también que son significativamente más interesantes. Por tanto, una lectura compartida para aprovechar la potencialidad de este material en materia de desarrollo del lenguaje debería ser interactiva. Y esta interacción, y deberíamos, además de ser interactiva, deberíamos poner especial atención al tipo de preguntas que hacemos, a esta mediación. De alguna manera, deberíamos quedarnos con la idea de que el cuento es una excusa comunicativa. El cuento tiene valor la historia, tiene valor el texto, pero sobre todo lo que tiene valor es el diálogo que se genere a su alrededor. ¿Cómo vamos a intentar aterrizar todo esto en una práctica concreta? Y cuando hablamos de cuentos y cuando hablamos de desarrollo del lenguaje y de lectura compartida, no puede faltar de ninguna de las maneras la metodología de lectura dialógica. La metodología de lectura dialógica, ¿qué es? Quizá la habéis oído, algunos la habéis oído, otros no, pero la metodología de lectura dialógica es una metodología de lectura temprana desarrollada por los doctores Whitehurst y Longian en el año 1988 en el Stony Brook Reading and Language Program. ¿Y en qué contexto nace esta metodología? Esta metodología nace en el contexto, en los años 80, en Estados Unidos se empiezan a dar cuenta, el National Reading Panel se da cuenta que aproximadamente entre un 25 y un 35% de los niños que inician un proceso de lectoescritura no tienen las habilidades prelectoras mínimas para encarar un proceso de lectoescritura con éxito. En ese contexto se empieza a hablar del concepto de alfabetización emergente lanzado por Massetti, en el que se pone en valor ¿qué? Se pone en valor los años prelectores. Se dice, oiga señores, el problema que hay aquí no es que el proceso de lectoescritura lo hagamos más o menos bien, sino que estos niños nos llegan sin tener las habilidades para poder empezar este proceso. En este contexto, Massetti nos dice, lo que ocurre es que la lectoescritura es un proceso continuo, no es un proceso que iniciemos cuando vamos al cole o cuando empecemos educación primaria, sino que iniciamos este proceso cuando nacemos. Hay quien dice que lo iniciamos en el seno materno, propongamos que lo iniciamos cuando nacemos. Y lo que ocurre es que pasamos por distintas fases. La primera fase, y una fase importantísima, es la fase de alfabetización emergente. Y esta fase de alfabetización emergente, ¿para qué sirve? Sirve para adquirir las habilidades prelectoras que voy a necesitar activar cuando necesite aprender a leer y a escribir de manera autónoma. Por tanto, el concepto de alfabetización emergente pone en valor los años previos al inicio de la lectoescritura como años capitales para el proceso de lectoescritura. Y nos dice, no se trata de adelantar el proceso de lectoescritura antes de tiempo, sino se trata de trabajar los años prelectores dando las habilidades que van a necesitar activar. ¿Y cuáles son estas habilidades? Pues son dos, las habilidades de comprensión y las habilidades de decodificación. Las habilidades que me van a permitir transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonológica, que son principalmente la conciencia fonológica y la correspondencia grafía-fonema,
y las habilidades que me van a permitir entender aquello que yo he decodificado y por tanto tienen que ver con el desarrollo del lenguaje. En este contexto, por tanto, en este contexto de los años 80, en el que el concepto de alfabetización importante emergente toma fuerza, los doctores Whitehurst y Longian dicen, vamos a ver cómo a través de la lectura compartida podemos maximizar la adquisición de habilidades prelectoras, habilidades de alfabetización emergente. Y ellos dicen, si sabemos, que ya sabemos que las lecturas, el tipo de lectura interactivo es mucho más eficaz, vamos a ver si podemos darle una vuelta más, una vuelta de tuerca, y vamos a ver si podemos sistematizar esta interacción. Y esto es lo que es lectura dialógica. Lectura dialógica es una metodología de lectura compartida que busca sistematizar el grado de interacción para maximizar las oportunidades de aprendizaje de las habilidades prelectoras. Y hay una idea importantísima detrás de lectura dialógica, que es el rol. En las lecturas tradicionales, el adulto es quien transmite la historia y los niños son los receptores. Podemos hacer más o menos interacción. En lectura dialógica, no. En lectura dialógica, el objetivo es que los niños acaben transmitiendo la historia con sus propias palabras y nuestro papel como adulto es el de guía. Por tanto, ¿y cómo haremos de guía? Haremos de guía generando preguntas a través de la interacción. Con esto podéis ver que genera un aprendizaje activo, porque necesito entender bien la historia, entender bien las palabras y además me da la oportunidad de expresarme. Por tanto, la lectura dialógica son diálogos. Está basado en la interacción a través del mundo del cuento y a través de lecturas repetidas. ¿Por qué a través de lecturas repetidas? Porque evidentemente la primera vez que me cuentan un cuento no soy capaz de contarlo con mis propias palabras. Voy a necesitar varias oportunidades porque si no, no seré capaz. Voy a necesitar preguntas, pero voy a necesitar también oportunidades. Y por esto lectura dialógica se basa también en la idea de las lecturas repetidas. Es una metodología que, ¿por qué la presento hoy que estamos hablando de desarrollo del lenguaje? Porque es una metodología que ha demostrado gran eficacia en materia de la adquisición de habilidades del lenguaje. De hecho, hay una base de datos en Estados Unidos que se llama Doing What Works, que es una base de datos que incluye aquellas metodologías que han sido validadas a través de estudios científicos como metodologías que están verificadas en aquello que buscan, es decir, que hay varios estudios que muestran su eficacia. Es bastante complejo que una metodología entre dentro de esta base de datos, pues metodología de lectura dialógica está dentro de la base de datos Doing What Works en materia de adquisición de habilidades de desarrollo del lenguaje. Simplemente por comentaros dos estudios y para que veáis hasta qué punto. Hay varios estudios, pues simplemente. Un primer estudio en el que se hicieron dos grupos. En un primer grupo se les presentaba mismos materiales, mismos cuentos. En un primer grupo se les presentaba y mismas oportunidades, mismo número de veces. En un grupo se presentaba a través de lectura, digamos, sin marcar, sin tradicional, sin marcar cómo debía ser esta lectura. Y el segundo grupo se hizo una instrucción en materia de lectura dialógica y se presentaba a través de lectura dialógica. Se midieron métricas de desarrollo del lenguaje, tanto vocabulario, conciencia sintáctica, conciencia semántica, conciencia narrativa, al inicio, antes de empezar y al final. El programa era de 6 semanas. Durante 6 semanas se estuvieron contando estos cuentos. ¿Qué es lo que vimos? Después de estas 6 semanas se observaba que aquellos niños a quienes les habían contado el cuento a través de lectura dialógica mejoraban todas sus métricas, mejoraban mucho en relación a las métricas del grupo que no había sido expuesta en materia de lectura dialógica y además 4 meses después de haberse terminado este programa se volvían a tomar y esta diferencia se mantenía. Es decir, en solo 6 semanas ya habíamos observado mejora en todas las áreas de desarrollo del lenguaje y no solo habíamos observado mejora, sino que esta mejora se mantenía un mes después de haber terminado el programa.
En este mismo sentido, a la base esencial, simplemente misma metodología, lo hicieron con niños que presentaban retraso en el desarrollo del lenguaje, mismas conclusiones, y se demostró no solo eficaz, sino en 4 semanas ya se mejoró eficacia, sino que además fueron capaces de cuantificar la mejora. Y en 4 semanas de programa de lectura dialógica se estaban avanzando como si hubieran sido en 4 meses. Por tanto, había un avance increíble en solo 4 semanas de exponer cuentos a través de lectura dialógica. Por tanto, una metodología fácil de usar que simplemente necesitamos conocer y entrenar. ¿Cómo funciona, por tanto? Esta metodología funciona en base a una secuencia, que es la secuencia IER. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una página de un cuento, en cada una de las páginas o secuencias de un cuento que yo voy a ir contando, voy a abrir pequeñas ventanitas de conocimiento a través de esta secuencia IER. ¿Qué es la secuencia? Interrogar, evaluar, expandir y repetir. Estaría contando el cuento, lanzaría una pregunta, los niños me van a dar una respuesta, tengo que evaluar esta respuesta y luego ¿qué haría? Expandiría. ¿Qué quiere decir expandir? Quiere decir que doy información que no está en el texto ni en la imagen, que le ayuda al niño a comprender. Expando, doy pequeñas ventanitas de información y por último repito. Y esto lo haría, cada una de estas secuencias lo haría en cada una de las páginas del cuento que esté contando. Además, lo que nos marca, por tanto, es que en cada página vamos a tener que hacer la secuencia IER y nos marca ¿qué? Nos marca el tipo de preguntas. Y nos dice 5 tipos de preguntas distintas que van de lo concreto a lo abstracto. Objetivo, llegar en una lectura a practicar las 5 preguntas, todas ellas. Vamos a trabajar primero desde lo más concreto, que son las terminativas y las interrogativas, hasta lo más abstracto. Terminativas son frases como aquí hay un pajarito, por ejemplo, completa la sentencia. Interrogativas se basan en la respuesta de preguntas tipo qué, quién, cuándo, dónde y están a lo concreto. Ellos pueden ver la respuesta en la imagen o la acaban de escuchar. Estas son las más concretas y son las de nivel 1. Nivel 2, un poco más difíciles. Estarían las abiertas y las memorísticas. ¿Cómo funcionan estas? Yo abro el libro y digo, ¿y aquí qué ha pasado? Y los niños tienen que describir lo que ha ocurrido aquí. ¿Qué implica? A nivel de destreza del lenguaje, implica mucha más destreza del lenguaje. Ellos tienen que explicar muchísima más, no tienen tanta guía. Y las memorísticas es lo mismo, pero ¿os acordáis de lo que viene a continuación? Por tanto, un poco más complicado. Y por último están las distanciadoras, son las que me implica hacer predicciones, analogías, inferencias, etc. Por tanto, ya la respuesta no está en el texto ni en la imagen. Tengo que pensarlas, y por tanto tengo que haber entendido bien aquello que ha ocurrido en el texto y ahora tengo que ir un poco más allá. En una lectura dialógica completa trabajaríamos los 5 tipos, pero como os he dicho vamos a trabajar a nivel de lecturas repetidas y por tanto en cada una de las lecturas, en las primeras lecturas trabajaríamos solo preguntas terminativas e interrogativas, una vez los niños ya conocen la historia añadiríamos abiertas y memorísticas y una vez ya conocen mucho, le hemos trabajado mucho la historia, podemos añadir las distanciadoras. Cuando estamos aquí, el adulto habla poco y quienes más hablan son los niños. Ahora, la lectura dialógica es una metodología de lectura compartida. ¿Qué quiere decir una metodología? Quiere decir que es una herramienta global. Simplemente lectura dialógica necesita conocerla y sobre todo, prepararse. Necesitamos preparar estos libros para ser expuestos a la metodología dialógica. No se improvisa lectura dialógica. Mirad, hace un tiempo en un curso que hacía me dijeron, explicando lo que era lectura dialógica, me dijeron una frase que me encantó. Me dijeron, María, ya sé qué quieres decir. Esto es aquello de
a más preparación, mejor improvisación. Y yo le dije, pues mira, justo habéis dado en el clavo. La lectura dialógica no es encorsetada, aunque ahora os lo pueda parecer, según lo que yo he contado, sino es todo lo contrario. Es una metodología que conecta muchísimo con los niños porque les estamos pidiendo constantemente. Se trata de que estas preguntas que hagamos no solo sean simplemente para captar su atención, sino sean para construir encima. Este es un poco el objetivo. ¿Cuál es la idea también de lectura dialógica? Preparar. Saber para qué vamos a usar, ser conscientes del potencial que tiene este cuento para el aprendizaje y preparárnoslo. Y luego no es que vayamos con la hoja de preparación, pero lo hemos hecho el ejercicio de ser conscientes. Muchas veces la sensación que uno tiene con la lectura compartida es que a veces la usamos para rellenar huecos o a veces es un trámite. Un cuento antes de ir a dormir y nos vamos, ¿no? Y parece que es como un trámite. Cuando lo que me gustaría transmitiros es que tiene un potencial enorme, que seamos conscientes de este potencial y obremos en consecuencia. No se trata de que no podamos tener momentos en que contamos un cuento simplemente porque tenemos 10 minutos y nos apetece. Pues claro que podemos, pero podemos ir más allá. Y metodología dialógica nos propone un marco para ir más allá. Y en algún momento creo, y sobre todo con prelectores, creo que además es una metodología que nos ayuda mucho también a construir no solo el vocabulario, sino también el gusto y el fomento por las historias. Lo que vamos a ver a continuación son 3 estrategias distintas, es decir, hemos hablado de una metodología y ahora vamos a hablar de estrategias. Una estrategia no tiene nada que ver, lo que vamos a hablar ahora es a nivel táctico, es decir, es ser conscientes de que de esta pérdida del lenguaje que estamos teniendo y que os hablaba antes, y ser conscientes de que dentro de todo el ecosistema de cosas también hay que trabajar el lenguaje. Y por tanto, estas estrategias buscan esto, buscan tácticas, no son globales, sino son concretas. En el curso de habilidades prelectoras tenemos un bloque entero de estrategias en el que proponemos, creo que hay 20 o 30 estrategias distintas, ahora no recuerdo, y he seleccionado simplemente 3 para deciros que no hay la estrategia, ¿vale? Que hay millones de estrategias y que no hay una mejor que la otra y simplemente hay algunas que en algún momento nos pueden ayudar o nos pueden venir mejor en algún momento que en otra, ¿de acuerdo? La primera que os propongo es el protocolo Roscos. El protocolo Roscos tiene distintos pasos. Vamos a trabajar en prelectura, antes de leer, durante la lectura y después de la lectura, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo un texto o yo tengo un cuento y he seleccionado un mínimo, nos dice Roscos, un mínimo de 5 palabras. Que pensamos que los niños no conocen, serían de estas enriquecidas, que os decía, este tipo 2. En prelectura, ¿qué hacemos? En prelectura antes de leer, vamos a presentar estas palabras, ya sea con una ilustración o ya sea a nivel oral con una definición. Después vamos a repetir estas palabras. A poder ser, repetiríamos la palabra fijándonos en su construcción fonológica. Podemos decir la palabra en mezcla. Imaginaros que hemos seleccionado la palabra, no sé, pésimo, ¿vale? Que es una palabra que haríamos. Pues la palabra pésimo quiere decir muy malo. Y la repetiríamos. Venga, ahora la repetimos todos. O, ¿vale? En tercer lugar, empezaríamos a leer y una vez encontráramos la palabra que hemos seleccionado, pararíamos y repetiríamos la palabra. ¿Os acordáis que hemos dicho que era pésimo? Pésimo quería decir que era muy mal. Volveríamos a dar la definición. Pero esta vez la definición la daríamos ¿cómo? En contexto. La daríamos en un contexto significativo. Y por último, después de la lectura, nos dice Roscos que está bien generar actividades en las que se permita a los niños usar estas palabras, es decir, actividades post-lectura.
creo que empezar a tener claro que el tema del desarrollo del lenguaje es también bastante central y por tanto al usar los cuentos poder hacer siempre o poder tener, aparte de poder hacer estrategias globales como puede ser una lectura dialógica, pero poder tener algunos de estos cuentos en los que nosotros podamos seleccionar palabras para poder trabajarlas de manera explícita. La segunda estrategia es el protocolo Beck. El protocolo Beck está pensado para ser usado después de la lectura. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros hemos seleccionado también una serie de palabras, leemos el cuento o el texto y cuando hemos terminado vamos a recordar el contexto en el que aparece esta palabra que queremos trabajar. ¿Os acordáis cuando hemos leído que decía que no sé qué, no sé cuántos? En ese momento vamos a presentar la palabra y vamos a decirla en voz alta de nuevo para ligarlo con su construcción fonológica. En tercer lugar, daríamos una explicación, una definición simple de la palabra. Y por último, pondríamos ejemplos para que se entendiera bien. El protocolo Beck, como os decía, ¿veis? Hemos visto uno que trabaja antes, durante y después, uno que trabaja después, y ahora vamos a ver el tercero, que es el protocolo Juel, que trabaja únicamente durante. El protocolo Juel, además, es interesante porque nos dice que a nivel de lenguaje lo que es más complicado es acceder a la decodificación de la palabra, es decir, a ser conscientes de cómo se construye fonológicamente. Juel nos dice que si al niño o a la niña le damos un contexto narrativo y oportunidades, ellos van a deducir el significado, pero sin embargo, la fonología es más compleja de adquirir. Así que Juel lo que nos dice es que seleccionemos una serie de palabras y que durante la lectura paremos. Y en el parar pongamos el énfasis en decodificación. Nos dice, cuando durante una lectura yo paro en una palabra, le doy luz. Y le doy luz en contexto. Por tanto, los niños podrán, si no la conocen, podrán pensar sobre esta palabra. Y como le he dado el contexto, podrán deducir el significado de esta palabra. ¿Y cómo pongo luz? ¿Cómo paro? Pues paro haciendo énfasis en la decodificación de esta palabra. Como os decía, no hay una estrategia mejor que otras. Estas son solo algunas estrategias y lo que es interesante es que creo que tengamos claro que hay que poner luz de alguna manera y que hay que trabajar de manera explícita también las áreas de desarrollo del lenguaje. Hasta aquí esta parte de presentación. No me he mirado el tiempo, lo he hecho muy bien. He dicho que hoy tardaría 30 minutos. Simplemente dejarme que os explique en qué consiste nuestro curso de habilidades prelectoras. Es un curso, ahora os enseño la ruta, pero es un curso en el que trabajamos las habilidades de alfabetización emergente, trabajamos la conciencia fonológica, trabajamos la grafía y trabajamos el desarrollo del lenguaje. Es un curso de 10 semanas con acompañamiento, es decir, en el que tenemos dos partes de trabajo, una sí que a través de talleres presenciales a través de Zoom de cada bloque y luego una parte del contenido que se da en una plataforma de formación a la que os conectáis cuando queréis y ahí está el material pregrabado y escrito y podéis leerlo y verlo cuando vosotros os vaya bien y vamos pasando por todas las áreas que necesito activar antes de empezar a leer y a escribir, como os decía, las áreas fonológicas, de grafía y también de desarrollo del lenguaje. A nivel de desarrollo del lenguaje, en concreto, ¿qué vemos? Vemos dos bloques sobre lectura dialógica, un bloque de estrategias de instrucción y un bloque sobre el desarrollo del lenguaje específico de desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Os dejo, por si os interesa, como os decía, este es un curso que sí que va guiado, así como tenemos cursos que podéis empezar cuando queráis y hacerlo a vuestro ritmo. El curso de habilidades prelectoras sí que es un curso que además ofrece talleres, etc. Y por tanto va guiado y empezamos, si a alguien le interesa, empezamos el día 24 de agosto. Os voy a dejar la ruta para que veáis, tenéis que ir aquí a lectoescritura y os dejo el enlace por el chat, habilidades prelectoras, y aquí tenéis toda la información del curso para quien le pudiera o pudiese interesar. Os lo dejo por aquí. ¿Qué más os puedo dejar? Os puedo dejar también, como siempre,
Os decía que hace 6 años que hacemos mucho hincapié en compartir contenido y por tanto tenemos mucho contenido escrito. Podéis mirar, porque no encuentro ahora. Bueno, tenéis toda una parte de lectura dialógica por si queréis explorar más, que yo lo he explicado bastante rápido. Aquí tenéis mucha información sobre lectura dialógica y tenéis, ahora no encuentro el desarrollo del lenguaje, imagínate. Y tenéis también mucha información sobre desarrollo del lenguaje. ¿Vale? Aquí también tenemos en el apartado vídeos, también encontraréis información. Os lo dejo por aquí. ¿Vale? Vale, venga, vamos allá. Dudas. Venga, que tenemos 10 minutillos para dudas. Vale, Belén nos pregunta que a partir de cuántos meses o años pues puede empezar a partir de lectura dialógica. A partir de los 2 años y medio aproximadamente podemos empezar a usar lectura dialógica. Al principio estaríamos trabajando con las habilidades, con las preguntas más concretas, sobre todo las terminativas y las interrogativas, y a medida que veáis que ellos adquieren más destrezas, podemos ir aumentando el resto de preguntas. ¿Qué pasa con los diferentes lenguajes? ¿Sirven investigaciones de Estados Unidos para aplicarlas a hispanohablantes, siendo que nuestro idioma difiere tanto? Gracias. Vale, todas las investigaciones que yo he hablado hoy no son investigaciones que hablen sobre, es decir, son investigaciones generales. He hablado de una investigación de la pérdida del nivel de lenguaje, no tengo los datos de lo que ocurre en distintas lenguas, pero entiendo que es una tendencia. Entiendo que es una tendencia y los datos a nivel de comprensiones lectoras en concreto así lo avalan. Entonces, por ejemplo, este es totalmente válido. El resto de estudios que lo que hacen es validar la adquisición de desarrollo del lenguaje. Cuando estoy hablando de desarrollo del lenguaje, aquí estoy hablando de la significación de las palabras, son totalmente aplicables. Y cuando hablamos que lectura dialógica, me da igual que leamos dialógicamente en inglés, en francés o en italiano. Al final se trata de una metodología global y es una metodología que está totalmente validada independientemente del idioma en el que usemos. Gracias. 2 años y medio, ¿vale? ¿Qué me decís cuándo se puede iniciar? ¿Cómo se recomienda trabajar la mediación del vocabulario y las estrategias de comprensión lectora? Vale, no hemos hablado hoy de comprensión lectora en absoluto porque estamos hablando de 30 pasos detrás, que es el tema del desarrollo del lenguaje. Hay varias estrategias de comprensión lectora. Yo os voy a compartir información si os interesa este tema, pero simplemente en relación a la comprensión lectora yo lo que os he dicho es que la base de la comprensión lectora es entender las palabras que están escritas. Si yo soy capaz de decodificar la palabra, no sé, la palabra manzana, pero yo no sé qué quiere decir manzana, no me sirve haber decodificado, ¿no? Por tanto, como en la base, en el fondo de la comprensión lectora, hay una parte del lenguaje. No siempre es el lenguaje, pero el lenguaje tiene mucho que ver. Os dejo específicamente estrategias para trabajar comprensión. La lectura dialógica es una metodología que nos ayuda a entender la historia también. ¿Por qué? Porque yo voy a ir generando preguntas y te voy a ir pidiendo que las respondas. Si no entiendes la historia, no vas a ser capaz de transmitirla. Con lo cual, es una metodología que nos ayuda a trabajar la comprensión lectora, pero no está pensada para ser usada específicamente para comprensión lectora, sino está pensada para ser usada, está pensada para el trabajo en desarrollo del lenguaje. Os dejo, si os interesa, 7 estrategias para trabajar comprensión lectora y os dejo también otro enlace del blog en el que encontráis varios artículos sobre comprensión lectora. ¿Podríais compartir autores de literatura infantil para trabajar lenguaje y lectura compartida de 3 a 6, por favor? Vale. Puedo compartir autores, os puedo compartir ideas sobre cuentos para los 3-6, pero cualquier cuento
puede ser contado de manera compartida y simplemente lo que quiero poner el énfasis es que lo importante aquí, desde mi punto de vista, no es tanto qué cuento compartes, sino cómo lo compartes. A veces no hay un cuento bueno para el desarrollo del lenguaje. Hay cuentos como los diccionarios ilustrados, hay cuentos como cuentos concepto, en el que hay una imagen y un concepto, etc. Evidentemente, estos tienen un plus, pero no hay el cuento para el desarrollo del lenguaje. Lo que me gustaría transmitiros es que lo interesante es cómo contamos estos cuentos. En el cómo está la clave, pero yo os comparto cuentos específicos más pensados para el tema del desarrollo del lenguaje. Un segundo. Vale, mientras me va saliendo. Vale, aquí os dejo un enlace que se llama Juguetes y cuentos que estimulan el desarrollo del lenguaje y encontráis algunos cuentos que me parecen especialmente interesantes. Vale. El mismo cuento lo lees una vez. El mismo cuento lo tenemos que leer, no una vez, no, varias veces. Me preguntan, quisiera la opinión sobre adivinanzas, fábulas antes de llegar al cuento. Bueno, más que adivinanzas, antes de llegar al cuento, y el cuento está estupendo, lo interesante, creo, es la narración oral. Aquellas historias que nos contamos, aquellas historias de la familia, aquellas historias que nos inventamos, todo esto es valiosísimo. Valiosísimo no solo a nivel de lenguaje, sino sobre todo a nivel de fomento, a nivel de gusto por las historias. Entonces, totalmente a favor de la tradición oral, del contar historias, incluso sin el material cuento. Hoy estamos hablando de otra cosa, pero totalmente a favor de esta tradición oral. En el fondo, la tradición oral es poner en valor el lenguaje. Consejos para utilizar el alfabeto móvil tipo Montessori. Aquí preguntamos lo que sea, que no tiene nada que ver. Bueno, alfabeto en mayúsculas o minúsculas. Vale, el alfabeto móvil Montessori, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, es un material Montessori para iniciarse en la escritura y colateralmente en la lectura. Podéis usarlo en mayúsculas o en minúsculas, es indistinto. Lo que sí que entiendo que antes de usar el alfabeto móvil has presentado letras de lija y tienen que estar en la misma tipología que has presentado letras de lija. Es decir, si has presentado minúsculas, el alfabeto móvil tiene que ser en minúsculas, ¿vale? Aquí no hay condicionante el tipo de letras, sino que tiene que haber una línea que sigan con letras de lija. Y si no, puedes buscar en el blog Montessori. Tenemos 2 cursos maravillosos Montessori que te recomiendo. Si el niño no desarrolla el gusto por la lectura siendo ya de 10 años, ¿estas estrategias pueden ayudar a desarrollar? Totalmente. Totalmente. Nunca es tarde si la dicha es buena. ¿El curso de habilidades prelectoras también trabaja en actividades prácticas de conciencia silábica, de fonema y rima? Sí. El curso de habilidades prelectoras trabaja. Bloque 1, hay 4 bloques de fonología y 4 bloques de lenguaje. En fonología hay un bloque de marco conceptual, un bloque de evaluación de la conciencia fonológica y 2 bloques de actividades prácticas, de no solo rima, sílaba y fonema, sino nos vamos más atrás, juegos de escucha, conciencia del léxico, rima, sílaba y fonema y correspondencia grafía-fonema, con actividades. Y luego pasamos a la parte del lenguaje, en la que encontráis 2 bloques de lectura dialógica, uno de estrategias y uno de desarrollo del lenguaje en la primera infancia. ¿Qué estrategias se pueden utilizar en la lectura dialógica en una sala de jardín con niños con disminución auditiva?
Es que lectura dialógica en sí no es una estrategia, es una metodología de lectura compartida. Entonces, no acabo de entender muy bien la pregunta. O lees dialógicamente o no lees dialógicamente, pero no, quiero decir, no es una estrategia. No sé si ahora te he entendido mucho la pregunta. Vale, última pregunta. A veces pasa que los niños no se interesan por los cuentos y se agotan las ideas para motivarlos. ¿Cómo lo manejan ustedes? Conozco muy pocos niños que no se interesen, que no les guste que les cuenten historias, que les cuenten cuentos. De hecho, hay un estudio que hace Scholastic sobre los hábitos lectores de la población y pregunta a los niños si les cuentan cuentos, ¿no? Y va preguntando por edades y hay un punto que los niños ya son lectores autónomos y les pregunta, ¿te cuentan cuentos? Y cuando empiezan a leer les dicen, el 90% dicen no. Y luego dice, ¿te gustaría que te contaran cuentos? Y luego dicen, prácticamente el 80% dicen sí. A los niños les gusta que les cuenten cuentos. Otra cosa es que quizá no hemos encontrado los cuentos adecuados. Entonces hay muchas maneras. La selección de materiales, el tipo de materiales, los juegos a través de los cuentos. Todo esto construye el fomento lector. Te recomiendo la gramática de la fantasía de Gianni Rodari para jugar con los cuentos. Todo este tipo de estrategias, ¿no? Y sobre todo ellos de manera natural ya se acercan, ¿no?, a este mundo. Podéis buscar en nuestro canal de YouTube, tenemos una webinar en la que hemos hablado específicamente sobre fomento lector y os explico algunas de estas estrategias. Bueno, chicos, hoy os tengo que dejar aquí porque tenía solo 45 minutos. Os dejo mi correo, es maria@cuentosparacrecer.org. Os aviso que no soy rápida contestando, pero acabo contestando a todo el mundo. Así que si alguna pregunta se ha quedado por contestar, os animo por favor a que me la hagáis llegar por este medio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Si alguien se anima, estaré feliz. Sí, perdón, os escribo el correo aquí, María. Ahí lo dejo. De nada. Nada, simplemente si alguien se anima, estoy a vuestra disposición y si no, pues nos vemos en el curso. Muchísimas gracias y hasta pronto.